Hola mis niñas, muy buenos días. Voy a indicarles esta ocasión cómo elaborar una falda base. Ya, a partir de esa base de falda, pues podemos hacer cualquier tipo de modelo que ustedes deseen, ¿no? Entonces, empezamos. Para trabajar la falda base necesitamos del valor de cintura, alto de cadera, cadera y el largo de la falda. ¿Ya? Aquí la cintura es de 68, el alto de cadera 20, cadera 96 y largo de falda 50. Bien, largo de falda 50. Ahora sí, empezamos. Primero tenemos que trazar, no olviden las líneas bases que estén debidamente cuadradas, ¿no? La línea base A, la línea base B y el punto, este es el punto vértice donde se unen las dos líneas. Una vez que ya tenemos debidamente encuadrada con una escuadra, lo que primero que vamos a hacer es aplicar desde el punto vértice hacia abajo, vamos a aplicar el alto de la cadera y el largo de la falda más el hilván. Bien, empiezo. Yo aquí voy a trabajar a mitad de medida porque lo estoy haciendo pequeño, a mitad de medida, ¿ya? Empiezo. Alto de cadera lo tomo desde el punto vértice por la línea base B hacia abajo 20. 20 alto de cadera. Alto de cadera 20. Desde el mismo punto vértice aprovecho y lo voy a aplicar el largo de la falda, que en este caso es 50. Largo de falda. Bien. Una vez que yo he aplicado alto de cadera y largo de falda, en estos puntos nacen dos líneas. En el alto de cadera nace una línea que se va a llamar línea de cadera. Usted lo utiliza en una escuadra y si no tienen escuadra, pues vuelven a aplicar el mismo valor que aplican aquí, lo aplican los puntos acá y trazan las líneas, ¿no? Entonces aquí yo he obtenido la línea de cadera. En el largo de la falda nace otra línea que se va a llamar línea de largo de falda. Asimismo cogemos con una escuadra y lo trazamos. A continuación del largo de falda voy a aplicar el valor del hilván. En este caso le voy a poner 4. ¿Sí? Y de igual forma lo escuadro y obtengo la línea de hilván. Esta se llama línea de largo de falda y la de abajo se llama línea de hilván. Hay que identificar las líneas. De pronto ustedes tienen otra forma de identificarlas, pero bueno, yo se las explico la mía. Bien, línea de cadera, largo de falda e hilván. Una vez que yo ya he obtenido esas líneas, vamos a aplicar los valores. Sobre la línea de cadera vamos a aplicar la cuarta de cadera. Como tengo 96, la cuarta es 24. Más 2 de costura, 26. Entonces voy a poner 26 centímetros, que yo ya estoy incluyendo la costura. Y lo que hago es marcar mi costura para yo saber que ya está incluida la costura. Luego, en la parte inferior sobre la línea de largo de falda, aplico el mismo valor, 13 centímetros. Y hacia adentro la costura, 13, 26 y más el valor de la costura serían 26. Entonces, luego que yo ya he marcado estos valores, los voy a unir con línea recta, desde la línea de cadera hacia la línea del hilván, ¿no? Y yo sé que esto es mi costura.
¿sí? Bien, yo sé que esto es mi hilván. Yo siempre marco lo que y dejo netamente lo que es las medidas reales, y lo que son costuras me gusta subrayarlas. Bien, luego acá en la parte superior, simplemente es la línea base A, esa todavía no es el valor de cintura. Para trabajar el valor de cintura, bajamos desde el punto vértice por la línea B, bajamos 2 centímetros. 2 centímetros. Y desde el punto vértice sobre la línea base A hacia el costado, vamos a aplicar la cuarta de cintura, que en este caso es 17 más 5 centímetros. Estos 5 centímetros son 2 para costura, 2 para costura y 3 centímetros para pinza. ¿Ya? Estos valores se suman siempre y cuando al sumar el valor de la cintura no sea mayor al de la cadera, ¿ya? Recuerden que la pinza es variable. Dependiendo lo que tenga usted de cadera, se le aplica el valor de pinza. No podemos permitir que el valor de la cintura sea mayor al de la cadera, porque si no, imagínese, la línea saldría así abierta, ¿no? Cuando lo lógico es que debe salir así medio curvito para formar la cadera. Entonces el valor de la pinza varía, ¿no? Varía dependiendo la necesidad según las medidas del cuerpo. En este caso, como aquí de cadera yo tengo ya sumado con costura y todo, me da 26, y acá el 17 más 5 me da 22, entonces está correcto, ¿no? O sea, sí la puedo aplicar, me da 22, entonces yo ahí mido los 22 centímetros, separo mi costura, que ya dejé de 2 centímetros porque ya está incluido. Recuerden, ya está incluido. Aquí ya está incluido la cuarta de cintura, 17 más 5, 2 para costura, 3 para pinza. Entonces suman 22. Entonces yo medí desde el punto vértice hacia el costado los 22 y hacia adentro marco los 2 de costura, o sea, yo ya lo estoy reemplazando. Y aquí lo único que me falta graficar es la pinza, que tiene de 3 centímetros. Entonces, una vez que ya tengo hecho eso, voy a completar ahora sí el costado de mi falda con la parte de la regla, con la curva de la regla hacia afuera y la punta de la regla hacia arriba, de esta forma. Y usted lo va a unir de tal manera que coincida tanto la unión de la línea de abajo con la curva de acá, ¿sí? Para evitar que se nos formen puntas. Siempre las líneas, cuando ustedes unan, tienen que ser continuas, no pueden quedarnos puntas, sino que nos queden afinaditos, ¿no? Entonces yo aquí acabo de ya obtener mi cadera, y como aquí yo ya bajé los 2, voy a unir este punto 2 con el punto de costura, con este de costura, no hacia afuera, sino hasta aquí. Desde el punto 2 de costura marco hacia el punto 2 del cavado de la cintura. Entonces, ¿cómo lo pongo? Con la parte curva de la regla hacia abajo y la punta de la regla hacia la derecha. Entonces hago esto. Uno esto, así. Y miren que yo lo estoy uniendo con donde va la costura, aquí. Ahí. Ahora sí, yo ya tengo la línea de cintura o cavado de cintura. Este es el cavado de la cintura. Esta de aquí no. Ese simplemente es la línea de construcción. Bien, una vez que yo ya tengo todo esto, lo único que me falta es marcar la pinza. La pinza la vamos a colocar tomándole la mitad. Desde el punto de costura, no incluida costura, desde el punto que arranca la costura hacia el centro, hacia el punto de acá, vamos a medir cuánto hay y le vamos a tomar la mitad. Lo mismo vamos a hacer con la línea de cadera, tomamos la mitad sin incluir costura, ojo, sin incluir costura le tomamos la mitad, y lo mismo vamos a hacer en la parte inferior, vamos a tomar la mitad. La mitad, acá la mitad y la mitad.
Una vez que tomamos esos puntos medios, los vamos a unir con línea recta. ¿Por qué hago esto? Me olvidaba de decirles, porque vamos a hacer, aparte de que este es prácticamente la falda base, olvidémonos un momentito de esto. Aquí en este punto centro yo voy a trazar la pinza. La pinza es de 3, entonces voy a dejar 1,5 para cada lado. 1,5. 1,5 a cada lado y me suman la pinza. La profundidad de la pinza en el delantero siempre es de 10 centímetros. 10. Entonces aquí yo trazo mi pinza. ¿Ya? Hasta aquí. Ya. Todo esto viene a ser la base de la falda. Olvídense de esta parte de aquí. Ya esto ya es parte del desarrollo. ¿Ya? Pero esto, lo que acabo de hacer yo hasta aquí, sin incluir esto de aquí. No vean esta parte de aquí. Esto no. Esto es ya para el desarrollo que ya les voy a explicar. Pero prácticamente esta viene a ser la base de una falda. Hasta ahí la pinza. ¿Ya? Esa es la base. Con esa base ustedes pueden elaborar cualquier tipo de falda. Bien. Una vez que yo ya tengo hecha la base, ahí sí ya empieza mi desarrollo. Yo esta falda le quiero poner aquí en la mitad del corte, quiero ponerle tablones, ¿ya? Para que me permita caminar, ¿ya? Para no estarle haciendo aberturas en ningún lado, sino que me permita caminar, ¿ya? Porque la falda es recta. Bien, y aparte de eso, vamos a hacer la pretina incorporada. ¿Qué significa pretina incorporada? Que en vez de cortar una tira adicional, ponerle una pretina aparte, se la voy de una vez a incluir aquí. Entonces, si la voy a incluir, significa que tengo que subir a partir de la línea de cintura que viene a ser esta. Ya olvídense de esta de acá. Esto no, eso no sirve. Ya eso es solamente la línea de construcción. A partir de la línea del cavado de la cintura, vamos a subir desde aquí hacia arriba 4 centímetros y desde el costado hacia arriba 4 centímetros. ¿Para qué son esos 4 centímetros? Van a ser 3 para el ancho de la pretina y 1 para costura. ¿Ya? Ahora, esta falda, va a llevar una pieza que se llama vuelta o revés, que es la que va a ir por dentro y se le va a colocar pellón para que la cintura quede reforzada. ¿Ya? Y esa pieza o revés se lo saca con el mismo molde del molde, se lo saca con la misma medida del molde, claro, cerrando las pinzas, ¿no? Ya, eso ustedes ya saben y ustedes ya saben cuál es el desarrollo, pero ahorita lo que le quería era repetir la clase del trazo. Bien, entonces ahorita yo lo que voy a hacer es hacia arriba voy a aumentar 4 centímetros porque eso va a corresponder a la pretina. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Voy a medir de aquí hacia arriba 4 centímetros. Y lo mismo voy a hacer del costado, 4 centímetros. Aquí yo he subido en ambos lados 4 y 4. Desde el cavado de la cintura, desde el de abajo, este es el cavado de cintura, desde ahí parte los 4 y de aquí parten los 4 y luego une esos dos puntos los une con la misma curva con la que hizo la de abajo. Usted coge la regla y la mide con qué curva trabajó, con esta curva, y lo que hace es con esa misma marca la de arriba. Usted lo que hace es subir la regla, ¿no? Y marcarla. ¿Ya? Y aquí tiene ya la pretina. La voy a subrayar para que ustedes vean que esta es la pretina. ¿Ya? La pretina queda de 4 menos 1 de costura, 3. Entonces lo que está subrayado con rojo, esa es la pretina. Ya viene incluida en la falda, ya no hay que agregarle pretina aparte. ¿Y qué hago yo con la pinza? La pinza también la voy a subir, y la voy a subir con una escuadra. Cojo una escuadra
y lo cojo sobre la misma línea del cavado de cintura, sobre esta, cojo y la subo. Ya, cojo y subo. Entonces esta pinza luego desaparece. Ya, esto desaparece. Ya eso ya ustedes tienen en el desarrollo, ¿no? Eso ya lo tienen. Entonces, aquí ya está hecho el molde. Así les tiene que quedar el molde, ¿ya? Y por aquí tenemos que una vez que cortamos, que empezamos a desarrollar, por aquí recuerden que teníamos que cortar. Cortábamos todo esto. Esto sale, digamos, se corta. Todo aquí, por aquí, cortamos. Esta pinza sale, ¿ya? Esta pinza sale. Entonces vamos a dividir el molde, pero en la tela no es que va a ir cortado. En la tela va a ir unido. Solamente lo que hacemos es separar el molde para dejar un espacio de unos 8, 6, 7 centímetros, dependiendo del valor que ustedes deseen, para luego formar el tablón. Entonces a esta pieza de acá, es la parte delantera, aquí en el centro le vamos a poner tela doblada, tela al doblez, ¿ya? ¿Qué significa? Que aquí no va a ir corte, ¿no? No va a ir, sino que la tela va a estar doblada, al doblez de la tela. Y esta le voy a decir que esta es la pieza número 1 y esta es la pieza número 2 del costado. Cada vez que nosotros trabajemos piezas con cortes que tengamos que separar, debemos marcarlo para luego no equivocarnos. Entonces 1 y 2, este es delantero y esta es parte del delantero. Entonces una vez que ya tenemos marcado eso, ahora sí procedemos a cortar. Entonces aquí nosotros ya tenemos listo el trazo, ¿sí? Esta parte era la confusión, creo que tienen ustedes. Ya espero que lo tengan claro ahorita, ¿sí? Bien, lo mismo vamos a hacer en la espalda. Asimismo trazamos las líneas bases, ¿no? Y de igual manera hacemos el mismo procedimiento. Desde el punto vértice hacia abajo, aplicamos alto de cadera, 20, largo de falda, 50, hilván, ¿ya? Y trazamos así mismo las líneas. Esta es la línea de cadera, ya lo sabemos porque ya lo hicimos en el delantero. Línea de largo de falda. Y esta es la línea del hilván. Esto es hilván. Y aplicamos los mismos valores. 26. 26. Y dentro de esos 26 ya está incluido la costura. Separo hacia adentro 2 centímetros que corresponden a la costura. Y lo mismo aplicamos en el largo de la falda. 26. ¿Ya? Y separo. Entonces 26, aquí 26 y unimos. Miren que es lo mismo. No cambia. Los valores son los mismos. Ya les voy a explicar en qué radica la diferencia entre el delante y la espalda. ¿Ya? Hasta ahí igual que el delantero. Aquí, en la parte de la espalda, como yo les decía la otra vez en clase, a mí me gusta generalmente trabajar con 3 centímetros de cavado de espalda. Pero para las personas que más o menos tienen algo de colita, ¿no? Pero para las niñas que no tienen cola, solamente se le baja 2. Pero si tienen algo de colita y las que tienen cola, les conviene, ¿no? Es para evitar que se formen las arruguitas aquí en la parte posterior de la falda. Cuando uno se pone, generalmente se forman aquí unas arrugas o unos bigotitos se le llaman también. Entonces a mí me gusta trabajar con 3. Por lo tanto, de aquí, desde el punto vértice por la línea base B, vamos a bajar 3 centímetros. 3 centímetros. 3. Ya. Y en la parte inferior lo vamos a recuperar. Pero aquí vamos a recuperar 2 centímetros para las personas que tienen poca cola. Pero suponiendo que la persona que se va a hacer la falda tiene suficiente colita, le recomiendo que le ponga 3.
Ya, eso es para compensar, porque cuando tienen bastante colita, la falda como que se levanta y da la impresión de que estuviera más corta que el delantero. Entonces eso compensa, ¿no? Eso ayuda mucho. Pero ese valor que aumentamos aquí abajo no es que lo vamos a aumentar hasta el costado. No, solamente lo vamos a hacer hasta más o menos la mitad. Ustedes calculan más o menos la mitad y ahí bajan el mismo valor. Yo en este caso voy a bajar 2, ¿ya? Y bajarán 3 las niñas que tienen bastante cola. Entonces yo aquí bajé 2, pero lo bajo solamente hasta la mitad de la medida, hasta aquí. Y de aquí lo voy a unir hacia el costado, en dirección donde está la costura, donde va a ir la costura. En dirección donde va la costura, no al final de la costura, en dirección donde está la costura, así, hasta aquí, hasta ahí va a llegar. Como lo trazo, cojo la regla con la parte curva, con la punta hacia la derecha y lo unen de esta forma. Y nos va a quedar así. Solamente en la parte central a los dos, en el costado nada. Esto es para compensar lo de la cola. ¿Sí? Hasta ahí vamos. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bien. Ahora, aquí voy a aplicar el mismo valor que apliqué en el delantero, los 22. Desde el punto vértice hacia el costado, los 22 centímetros. 22 y separo mi costura. ¿Sí? Hay personas que tienen bastante colita, cadera y poca cintura. A veces hay necesidad de ponerles hasta 4 de pinza, ¿sí? Esa pinza juega. Yo ya les he explicado sobre las pinzas. Ya les he dicho cómo se aplican las pinzas, ¿no? Con las pinzas se juega. Podemos hacer una pinza hasta de 4 centímetros. Si necesitamos más, lo que podemos hacer es ya trabajar con doble pinza. Ya podemos aplicar más valor para pinza, pero ya no trabajaríamos una sola pinza. No podemos hacer una pinza de 6, imposible. Máximo hasta de 4. Pero si necesitamos más valor porque la cintura es bien finitita, ¿no? En relación a las caderas, entonces ahí podemos trabajar hasta con 6, ahí sí deberíamos trabajar 2 pinzas de 3, pero no la podemos hacer una sola pinza de 6, perdón, de 6. No podemos trabajar, solo se trabaja hasta pinza de 4. Bien, una vez que tenemos hecho esto, voy a hacer lo mismo, voy a unir con la parte curva de la regla, tal cual hice el delantero, ¿no? Y voy a unir así mismo, lo voy a unir desde el punto de costura, no con la costura, desde el punto de costura hacia el punto 3 que acabo de bajar, y así estaré formando mi cavado de cintura. ¿Ya? Ahí tengo ya mi cavado de cintura. Ahora, otro detallito que también me gusta trabajar las faldas y que nos ayuda mucho, sobre todo a las que casi no tenemos colita. Ahora, la que realmente no tiene nada de cola, no se le hace, ¿sí? Porque hay personas que no tienen no tienen nada mismo de colita, son completamente planas, pero la que tiene algo es un truquito, ¿no? Que el valor de la pinza que yo tenía aquí, porque aquí también yo estoy poniendo 17 más 5, 3 para pinza y 2 para costura, esos 3 de pinza los voy a distribuir. ¿De qué forma? La pinza del centro le voy a trabajar con 2 centímetros y el 1 centímetro que me sobra le voy a hacer una pinza pequeña aquí en el centro. Lo voy a dividir en 2 pinzas, una aquí en la mitad y otra aquí en el centro. Aquí voy a hacer que pongan ustedes el cierre para darle aquí una forma media curvita, como para que se forme el derriere, ¿ya? Entonces aquí voy a poner en el centro, voy a distribuir, voy a dejar 1 centímetro de costura y la diferencia que me sobran 2, voy a trabajar la pinza de acá. Entonces hago lo mismo, tomo la mitad, ¿ya? Y distribuyo la pinza. Me quedan 2 centímetros para acá. Entonces aquí distribuí esta pinza de 2 y esta pincita de aquí del centro de 1. ¿Ya? Esta pinza queda de 2 y esta pincita de acá queda de 1. Suman los 3 de pinza que es el valor que agregué a la cuarta de cintura. Una vez que tengo hecho eso, voy a
asimismo tomar la mitad de la cadera, ¿ya? Y voy a trabajar la pinza, uno así. La profundidad de la pinza en la espalda es de 12 centímetros, siempre 12 centímetros. Y ahí trabajo la pinza, ¿sí? La pincita del centro que voy a hacer, voy a medir desde la línea de cadera por la línea base B hacia arriba, voy a medir 6 centímetros. 6 centímetros. Y es hasta aquí donde va a llegar esta pinza pequeña que he hecho aquí en el centro. Entonces voy a unir este 1 que entré para hacer esta pequeña pinza con el punto 6 que acabo de marcar, que lo tomé desde la línea de cadera hacia arriba 6. Entonces cojo y uno. Y miren, aquí se han formado dos pincitas, una de 2 y otra de 1. ¿Sí? Son como ajustes, digo yo. Las pinzas sirven como para moldear el cuerpo. Entonces, si ustedes ven ahí ya está terminado el trazo de la espalda. Ahora viene el desarrollo. El desarrollo es igual al que hicimos con el delantero. Voy así mismo a tomarle la mitad, acá abajo también, y voy a unir las líneas para luego cortar, ¿no? Porque ahí va cortado. Ahí va a ir cortado. Para hacer el tablón, que es el modelo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos haciendo la falda con pretina incorporada y con tabloncitos. Ahí yo ya hice el corte. Ahora, en la parte de la espalda, como por esta pinza, yo ya no puedo colocar esta pieza en tela doblada. Yo de ley tengo que ponerle costura, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar 2 centímetros de costura para el posterior. Es más, estos 2 centímetros que uno se saca nos ayuda también en caso de que subamos de peso, tenemos de dónde zafarla, ¿sí? Hay personas que les gusta trabajar con 1 centímetro de costura y a costura cerrada. A mí me gusta trabajar con costura abierta y dejando valores de costura en caso de que subamos de peso, ¿no? Entonces yo aumento aquí en la parte inferior 2, ya he sacado 2 y he sacado 2 y lo he unido. Y luego de aquí, acá también tengo que dejar 2 de costura. Pero esos 2 de costura los voy a arrancar desde el 1 que entré. Desde el 1 que entré hacia afuera marco los 2 para costura. ¿Sí? Porque ya esta línea ya dejó de valer. La que vale es esta. Entonces a partir de este 1 hacia afuera marco 2 centímetros para costura. Entonces, y luego vamos a unir ese punto a la altura del punto 6 que marcamos acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces esta línea sale sesgadita. Y aquí es como que ya se forma algo de curvita, ¿no? Entonces aquí. Y ahí ya tenemos trazada la espalda. Ahora falta asimismo agregarle la pretina, así como hicimos con el delantero. Le tenemos que subir. ¿Desde dónde lo subimos? Desde el punto del cavado de la cintura. Ya nos olvidamos de esta línea de arriba, esa ya no sirve. La que nos sirve es la de abajo. Entonces, desde aquí vamos a subir 4 y desde aquí subimos 4. Igual como hicimos en el delantero, desde el cavado de la cintura, 4 y acá 4. Y una vez que yo ya he unido desde el cavado de cintura hacia arriba 4 y 4, asimismo voy a unir con la parte curva de la regla, pero voy a ver con qué curva trabajé la de abajo, ¿no? Yo veo, es con esta curva con la que hice la de abajo y lo que hago es subir esa misma curva, la trabajo con la misma curva. Ahí está. Esa es la pretina incorporada y lo mismo voy a coger la pinza y la voy a trasladar hacia arriba también con una escuadra, ¿no? Cojo y pongo así
¿Ya? Y esto desaparece, ¿sí? Y ya esta parte de arriba voy a hacer lo mismo como hice en el delantero, lo que está subrayado con el lápiz rojo, esa viene a ser la pretina incorporada. Ahí está, esa es la pretina incorporada, ¿sí? Ya. Y no importa, ahorita voy a hacerles cómo se saca la vuelta, ¿sí? Ahorita ya tengo listo para cortar. Entonces por aquí debo de cortar, voy a hacer lo mismo que en el delantero, hago las señalizaciones respectivas, ¿ya? Esta le voy a llamar pieza 3 de espalda y esta es la pieza 4 de espalda, ¿sí? Aquí como hay costura, aquí esto va a ir por los orillos de la tela, ¿ya? Porque vamos a poner cierre, no necesito que la tela esté al doblez. Bien, ahora sí les voy a hacer el desarrollo para de una vez lo vean, ¿no? Vamos a cortar. ¿Qué empezamos cortando? Los exteriores, los bordes, ¿no? Empiezo cortando así. Bien. Corto los costados, acá no, eso después porque tengo que cerrar la pinza para ver qué tanto cambia la curvatura de la cintura. Recuerden que cuando uno se cierra pinza, las líneas se alteran un poquito y hay que igualarlas, ¿no? Ya, recuerden que aquí doblamos para ver la inclinación del hilo, para que nos dé esta inclinación, ¿verdad? Ya, para el rato que hagamos el hilván no nos falla. Ahora, acá, yo les decía que esto corto después. ¿Por qué? Porque voy a doblar la pinza. La doblo la pinza, la cierro. Y al cerrar, miren cómo se altera la línea. Un poquito. Vean. Entonces esa yo la tengo que corregir. ¿Ya? Cada vez que hagamos esto, que cerremos pinza, debemos de corregir. Ahí ya está corregida. Miren, ahí yo ya corregí y una vez que corrijo, ahí sí yo procedo a cortar. Ya, ahí. Y aprovechando que está ya doblado, yo voy a sacar la vuelta. La vuelta es la pieza que va por el revés y que va a ir con pellón. Entonces, ¿cómo hago? Cojo un papel, lo pongo por debajo, así, pongo un papel, monto el molde así que está doblado, ¿ya? Y voy a marcar todo el contorno de la cadera, del cavado de la cintura y del centro de la espalda del posterior. Ahí, en esa posición. Una vez que hago esto, separo, ¿ya? Esto le voy a poner una marquita que este es el centro espalda, ¿ya? Centro espalda, para no olvidarnos. Y acá esta es la parte del costado. Tienen que anotar para no olvidarse, ¿ya? Una vez que tengo yo hecho esto, voy a la piecita de abajo, va a medir 2 centímetros más que los 4 que le aumenté aquí, ¿ya? A estos 4 que yo le aumenté, le voy a aumentar hacia abajo 2 más, para que salga un poquito más ancha. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como este es el mismo borde que acabo de calcar, entonces le voy a medir hacia abajo 6 centímetros. 6, o sea, van a ser más larguitas, ¿no? Van a ser 2 centímetros más ancho. Ahí. Y ahí cojo y corto. Entonces, de esa manera me aseguro que la pieza de adentro me sale con las mismas medidas de la falda. Y ahí me sale la piecita y le ponen más referencias de arriba hacia abajo y esta es la pieza de espalda. Sabemos que este es el centro espalda, de todas maneras ustedes no está de más
le hacen así para saber que esa es la costura del centro espalda. Ustedes les ponen las señales que ustedes quieran, de tal manera que no se equivoquen. Entonces, una vez que yo ya tengo hecho esto, ahora sí yo vengo y separo, corto la pieza, ¿verdad? Corto aquí, corto en el centro y le saco la pinza. Aquí ya saco la pinza, la saco. Ya, ahí. Y aquí está ya desarrollado, y aquí ya después sobre la tela, recuerden que ponemos así y dejamos los 8 centímetros de espacio para el tablón, ¿verdad? Y esta es la piecita de la espalda. Esta es la piecita de la espalda que tiene que sacar 2 piezas, ¿ya? Entonces, este es espalda. Una vez que pone hecho de espalda, usted coge y le pone un alfiler y lo sujeta. Lo mismo vamos a hacer con el delantero. Corto primero los extremos, voy a cortar, ya corto aquí, corto en el costado, bien, asimismo cierro la pinza, ahí, miren, cierro pinza, ya, y si hay algo que corregir se corrige. En este caso no hay que corregir nada, lo corto. Una vez que corto, antes de zafarlo, voy a hacer lo mismo que hice con la espalda. Voy a colocar un papel por debajo. Voy a colocar un papel por debajo. Y le marco el borde del costado, le marco el borde del cavado de la cintura y el centro del delantero. Una vez que ya está hecho eso, separo el molde y pongo que aquí es en tela doblada, ¿verdad? Porque ese es el delantero. Recuerden que aquí es tela doblada, por lo tanto arriba también es tela doblada y la piecita también será en tela doblada. Y lo pongo que esto es de arriba hacia abajo, pongo que este es del delantero y aquí le puedo poner que esto es el costado, ya, que sobre pero que no falte. Aquí en el costado le marco que aquí es la costura como punto de referencia y acá está en tela doblada. ¿Y cuánto va a medir? Igual que midió el delantero, le aumento 2 centímetros más. Entonces si el ancho de la pretina que aumentamos era 4, acá le vamos a poner 6, o sea 2 más. Le marco hacia abajo, esos 2 más se marca es hacia abajo de la pieza que acabamos de calcar. Ahí está, y corto. Es decir, que las piecitas, las vueltas, las sacamos sin corte de pinza. Ya, cerramos las pinzas y ahí nos queda completa la pieza. Bien, ahí está. Esta es la pieza del delantero. Y luego que tenemos ya sacado el molde, el molde de la vuelta, procedo a separar, ¿no? Listo. Y aquí ya tenemos, ¿sí? En esta parte delantera, si ustedes ven, son detallitos, ¿no? Aquí queda como una curva forzada. Aquí, si yo separo el molde, si ven esto muy forzado, que si usted se hace la falda así, le va a quedar una bolsa aquí. Entonces, aprovechando que le estamos haciendo con corte, vamos a hacerle un ajuste, vamos a estilizársela, vamos a evitar que se forme eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
Y no le pasa nada, ojo, no es que le va a quedar apretada la falda ni nada. Coge la parte regla de la curva de la regla, perdón, hacia abajo y lo vamos a perder. Así, vean. Yo pierdo, si ven esta parte que estoy eliminando, esta curva, esa curva que se ve, eso es una bolsita que se le va a hacer en la falda. Entonces lo vamos a eliminar de esta manera. Ahí. Háganlo y va a ver que no les pasa nada. ¿Ya? Eso es un ajuste que les viene muy bien. Cuando nosotros hacemos estos cortes, nos ayuda mucho a eliminar bolsitas que nos quedan muchas veces en las prendas. Ya, yo eso lo voy a hacer, ustedes lo hacen y les va a quedar bien. Ya. Eliminan esas puntas, esas bolsitas. Lo llevan hacia la cadera, que no pasa nada. Es solamente en la parte, como decir, casi al llegar a la cadera. Miren la diferencia. Ahí quedó ya prácticamente recto. Si ven que si yo le uno, miren el ajuste que le he hecho. Le he llevado hasta la cadera. Es como que la pinza se prolongó hasta la cadera. Y me quedó casi recto. Es eso para evitar que nos quede una bolsa aquí. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya tengo desarrollado todo esto, entonces ya tengo lista para llevarlo a la tela. Y eso ya lo tienen ustedes. Así que espero que con esta explicación esté claro el trazo de la falda. Ha sido un gusto, las quiero mucho, un fuerte abrazo. Chao, chao.